Mañana, por favor, y vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 hasta 17. 2 Timoteo capítulo 3, del versículo 16 hasta 17, por favor. Estoy leyendo de la versión de la Biblia de las Américas, o depende si tú tienes otra versión, Reina Valera, etcétera, etcétera. Aquí comenzamos con 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 hasta 17. Vamos a orar. Le voy a pedir al hermano Ángel, por favor, de orar. Señor, muchas gracias por este día que nos concedes. Muchas gracias, Señor, por el tiempo del pastor Evi y que has puesto todas las circunstancias, Señor, para que podamos estar aquí escuchando tu palabra. Bendice este tiempo, Señor, y ayúdanos a comprender cada aspecto de tu gloriosa palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Según Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura. Subrayar esa parte. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para 4 cosas. Enseñar, 1, 2 para reprender, 3 para corregir y 4 para instruir en justicia. A fin, ¿con qué propósito? Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. El énfasis aquí en este versículo, ¿no? En versículo 16 es toda escritura, toda escritura. Y hoy vamos a comenzar al revés, ¿no? La primera clase es cómo estudiar e interpretar la Biblia, y la segunda clase es el Antiguo Testamento, una introducción. Queremos comenzar con esta, para comenzar a darles un sentido, lo que estuvimos hablando la semana pasada. Y quiero que os note conmigo que en esta clase, que es BI 140, Introducción al Antiguo Testamento, vamos a tratar con estos temas: el contenido, parte 1, el Pentateuco; 2, parte 2, el estudio de los libros históricos; 3, parte 3, es estudio de los profetas; y 4, el estudio de los libros poéticos. Y luego entramos en la introducción, ¿no? Que es la parte que es más larga. Pero, note bien conmigo, por favor, si nos enfocamos exclusivamente en el Nuevo Testamento, y es donde la mayor parte de la gente enfoca su lectura, es en el Nuevo Testamento. Aparte del gran libro de Salmos, que a la gente le gusta, en los Proverbios, ¿no? Y aún leyendo solamente, exclusivamente los Salmos, tú no vas a malinterpretar los Salmos. Porque los Salmos se trata de ¿qué? Se trata de los primeros 5 libros, el Pentateuco, ¿no? Por ejemplo, si los Salmos son 5 libros juntos, 5 libros juntos que se convierten en 150 capítulos. Son de los primeros, los primeros Salmos, y está en orden. Y eso es la cosa que tú vas descubriendo. El primer libro de los Salmos trata el libro de Génesis. El segundo libro de los Salmos no trata con el libro de Éxodo. El tercer libro de Génesis trata con el libro de Números, ¿no? ¿Me comprenden? El cuarto es Levítico, y el quinto, ¿qué? Deuteronomio, ¿no? Y si tú no entiendes eso, vas a convertir los libros de los Salmos en un bellísimo devocional desconectado de su contexto. Ese es el desafío que tenemos. Y si mantenemos todo nuestro tiempo estudiando solamente el Nuevo Testamento, vamos a entender mitad de la verdad. Porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y no hay como nombrarlos de otra manera, pero me cae gordo, me cae feo decir Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque la gente escucha Antiguo y automáticamente lo cancelan, ¿no? Como a nosotros los mayores de edad ya estamos descartados en los ojos de los jóvenes, ¿no? Pero la cosa que tú tienes que entender es que si no entiendes el Antiguo Testamento, vas mal interpretar y mal aplicar el Nuevo Testamento. Es importante que hoy comenzamos la primera clase, en vez de cómo estudiar, es el Antiguo Testamento. Note bien en sus separatas lo que vamos a tratar, ¿no? A través de largo plazo va a ser el primer libro, ¿no? Que es el Pentateuco, que contiene ¿qué? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y luego
La segunda parte va a ser el estudio de libros históricos, ¿no? Hablar de Josué, Jueces, Ruth, ¿no? Y luego libros de Samuel, los libros de primero y segundo de los Reyes, los libros primero y segundo de Crónicas, Ezra, Nehemías, Esther. Luego que incluye, este es un resumen de la historia de Israel desde el año 1931 hasta el año 722 antes de la llegada de Jesucristo, y también un resumen de la historia hebrea del año 772 hasta el año 330 antes de la llegada de Jesucristo. Y es importante, ¿por qué? Porque si tú lo comprendes bien, vas a saber cómo interpretar y aplicar correctamente el libro de Mateo, Marcos, San Lucas y Juan, y el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Si no comprendes bien el Antiguo Testamento, lo vas mal a aplicar. Porque la tendencia hoy día en las iglesias y en muchos de los ministerios es llegar directamente a ¿qué? A la aplicación, sin comprender su contenido y su contexto. Cuando sacamos un texto fuera de su contexto, lo convertimos en un pretexto. Y ese es un hábito, un mal hábito y una costumbre muy común. Siempre tenemos que leer la Escritura dentro de su contexto, ¿no? Y te recuerda la semana pasada, estuvimos hablando, ¿quién está hablando? ¿A quién se está hablando? ¿No? ¿Te recuerda eso? Si tú no aplicas eso regularmente, vas mal a aplicar y mal a entender. Y por años y años yo tuve enfrente de la carpa de la Biblia escrito esa pregunta, para recordarme, y ya lo tengo automáticamente en mi cabeza. Pero note bien, la tercera parte, el estudio de los profetas, Abdías, Joel, Jonás, Amos, Oseas, Miqueas. Esos libros tienden a ser ignorados. Lamentablemente hay tremenda riqueza en esos libros, ¿no? Y mi esposa está enseñando esos profetas, ¿no? Que típicamente la gente ignora, y tú descubres una riqueza en ellas. Y luego llegamos a los grandes, ¿no? Isaías, ¿no? Y no te ve, y Nahum, Sofonías, Habacuc, ¿no? También básicamente Ageo, Zacarías, tienden a ser ¿qué? Ignorados. Pero luego tenemos ¿quién? Jeremías, Ezequiel, Daniel. La mayor parte de la gente detestan, odian y huyen del libro de Ezequiel, porque ese te deja sin cabello, ¿no? Y luego Malaquías por fin. Y luego llegamos al cuarto libro del Antiguo Testamento, la cuarta sección, que es el estudio de libros de los poéticos, ¿no? Y aquí también tenemos la tendencia a convertir los salmos y proverbios solamente en devocional. Y aquí hay tremenda enseñanza de los principios de Dios. Tenemos Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Lamentaciones, ¿no? Y eso es lo que vamos a estar estudiando, ¿no? Y si no da el tiempo, le voy a entregar una tabla de la cronológica del reino de Israel, que es importante para comprenderlo, especialmente cuando estamos estudiando el Nuevo Testamento. No hay nada en el Antiguo Testamento que nosotros tenemos el lujo de descartar o ignorar. Una vez más, en 2 Timoteo capítulo 3, en versículo 16, donde él dice toda escritura, no algunas, no un porcentaje, toda escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para hacer 4 cosas. 1, enseñar. 2, para reprender. 3, para corregir. Y 4, para instruir en justicia. Note las 4 cosas. Las 4 cosas siempre va a ser una confrontación, confrontándonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la tendencia nuestra es que ir por el mundo. Nacemos en el mundo, somos criados en el mundo, somos educados en el mundo, ¿no? Nos casamos en el mundo, creamos nuestros hijos en el mundo, ¿no? Y vamos a morir en este mundo, ¿no? Ahora vamos a matar a otro, pero ¿qué es lo que domina nuestra vida y qué es lo que tiene la influencia mayor? El mundo. Tú y yo ahora, cuando llegamos a los pies de Cristo, tenemos una lucha, tenemos una pelea en las manos. Cuando tú llegas a Cristo, ya comienza el pleito, ¿no? Porque tu espíritu está agitado, tus pensamientos chuecos se comienzan a enderezar y hay una lucha real, una batalla real. Y eso dura por años. Si tú crees
tú logras un día donde ya eres un perfecto santita, perfecta santito, no, olvídate eso, ¿no? Estamos siendo perfeccionados, pero no somos perfectos en esta tierra, ¿me comprende? Muy bien. Ahora comenzamos con la introducción en esta parte, ¿no? Y no sé en qué página se encuentra eso en sus separatas. ¿Dos? ¿La introducción? 3, en página 3. Noten bien conmigo, por favor. Y esta parte es corta, pero quiero llegar solamente para establecer unos fundamentos. Y también confrontarnos con nuestros malos hábitos y ideas y actitudes que hemos desarrollado a través del tiempo, ¿no? Nota bien, hablando de la naturaleza del Antiguo Testamento, hay una naturaleza, ¿no? Y note bien, comenzando, a pesar de que la Biblia es el libro que más se vende todavía, en el año 2022, ¿no? En diciembre sacaron la cifra que el libro todavía número 1 que se vende en el mundo por los últimos, escuche bien, por los últimos 85 años corridos es la Biblia. Número 1 que se vende en todo el mundo. En diciembre otra vez comprobaron eso. El problema es que se guarda en las bibliotecas y lo mencionan los predicadores. Ellos no lo leen tampoco. Pero es generalmente considerado como un libro cuya lectura es aburrida, o como un libro cerrado que solamente puede ser interpretado por los expertos. Esa es la actitud que mucha gente tiene. Esta apatía se nota especialmente en cuanto al Antiguo Testamento, no tanto al Nuevo, por el Antiguo Testamento, ¿no? Y los culpables de esta deplorable situación son en parte algunos ingenuos expositores que, ignorando la situación histórica, tratan de colocar en el Antiguo Testamento un Nuevo Testamento completo. Y la tendencia hoy día es interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Eso no está un poquito raro. Tú vas a analizar el carácter del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Bueno, según el orden divino, ¿qué vino primero? El Antiguo Testamento. O sea, ahora tenemos que, a la luz del Antiguo Testamento, analizar todo. No es el Nuevo, es el Antiguo. Por eso suena raro estos días, ¿no? Muchas de las preguntas que recibo, y especialmente ahora que está el hermano Héctor aquí, porque él nos suelta, mira, tú crees que yo soy el único, ¿no? Que me queda un versículo. Héctor me parece que nació y va a morir en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1. Okay. Y yo creo que ahí, en la lápida, ahí le va a poner Hebreos 1.1. Mi amor, Hebreos 1.1, Shalom. Pero la cosa es porque la Biblia habla, ¿no? A la luz del Antiguo Testamento es todo, absolutamente todo. Ni siquiera, ¿sabe qué? Me armé años atrás y creo que lo había relatado antes aquí, ¿no? Si no, y se lo voy a repetir y ya está aburrido, bueno, tomo una siesta por 5 minutos. La cosa es esta, que años atrás me reuní cada viernes para almorzar con un rabí. Y él no quería hablar del Nuevo Testamento. Bien, está bien, chévere. Y Isaías capítulo 53, ese es el capítulo en todo el Antiguo Testamento, solamente ese capítulo, 53, que el judío es prohibido a leer. Y si tú entras en una sinagoga y lo están leyendo, es porque esa sinagoga se apartó del judaísmo y son judíos mesiánicos. En otra palabra, han nacido de nuevo. Él me hizo un desafío. Y este fue el desafío. Si yo les podía comprobar a Jesús, de que ustedes hablan del Nuevo Testamento, si tú me puedes comprobar que Jesús es el Mesías del Antiguo Testamento. Y yo, con una sonrisa, bueno, en ese caso, él ofreció, mira, ¿sabe qué? En los 2 años, 3 años, casi juntos, yo iba con él a hablar con él.
nunca me permitió pagar por el almuerzo. Y, wow, eso está raro aquí. En ese caso, chévere, vamos. Y nos sentamos y hablar. Y era, mira, los meseros, aquí dicen mozos, ¿no? Los meseros ahí, allá, y aún ellos estaban comenzando, ya sabían a la hora que iban a llegar, ¿no? Y estaban interesados que van a hablar, ¿no? Y la cosa es que con el tiempo le mostré el Evangelio del Señor Jesucristo, del libro de Génesis hasta Malaquías, y luego por fin, así estaba temblando, le dijo, ahora te puedo comprobar en Isaías 53, y se puso pálido. Dice, no, eso no lo tocamos. ¿Acaso no son una bola de hipócritas? Y le dije, pero no estamos seguros. Bueno, eso lo llevé según Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda escritura. Y le expliqué en griego lo que significa eso, y se lo voy a mostrar que viene del hebreo. Y él se asustó. ¿Dónde está eso? Solo y lo llevo a los salmos, ¿no? Y ahí comenzamos, poco a poco. La cosa es que al fin, cuando se vaporizó el humo, se aplacó el polvo, él me llama después de un día y fui a mi oficina llorando de las últimas almuerzos que tuvimos, y me rendí, entregué mi alma al Mesías, a Yeshua. ¿Qué me dijiste? No tenemos celulares en esos días. Y estaba un momentito ahí. Quiero hablar contigo. Se me fue a reunir con él y él dijo, ahora tengo que ir delante de la congregación y decirles que yo no puedo ser su rabí. Porque el momento que diga eso me van a tirar las cosas ahí sentado. Y sucedió así. Le tiraron sus libros y todo a él y él renunció. Dice, yo acepto el Mesías que menciona en el Nuevo Testamento, porque no comprobamos en el Antiguo Testamento. Hoy día él es pastor de una congregación mesiánica, judíos creyentes, nacidos de nuevo, en la parte norte de Nueva York, ¿no? So, la cosa es que si tú no captas y no comprendes el Antiguo Testamento, siempre vas mal a aplicar el Nuevo Testamento. Porque tenemos unas actitudes, una vez no las sacamos, pero las tenemos. Solo también conmigo. Los culpables de esta deplorable situación son en parte algunos ingenuos expositores que, ignorando la situación histórica, tratan de colocar el Antiguo Testamento un Nuevo Testamento completo. Mira, si el Antiguo Testamento es solamente el Nuevo Testamento en los jeroglíficos, es mucho más simple leer en el Nuevo Testamento. Y si se estudia el Antiguo Testamento sin tener en cuenta su situación histórica, ¿no?, el aliento de la vida desaparece de él. Ahora, hoy en día la gente no quiere hablar de las cosas históricas. Es aburrido, es algo ya anticuado, no tiene nada que ver. Pero esa es la mentira. Aquí en Cusco, ¿cuál es uno de los orgullos de aquí en Cusco? Todo lo histórico, ¿no? Mientras que pero especialmente eso lo queremos vender a los turistas, ¿no? Mientras que nosotros tenemos el lujo de ignorarlo. Amén. Amén. Yo tengo mis audífonos hoy día. Y el silencio está gritando. Son una bola de hipócritas y mentirosos. Vendemos la historia mientras que la ignoramos. ¿Cierto, sí o no? Porque la verdad es que lo histórico tiene valor. ¿Sí o no? Note bien conmigo, por favor. Muchos críticos textuales han contribuido también a crear esta trágica situación respecto al Antiguo Testamento, considerando su contenido como fragmentos sin sentido o relegando su verdad revelada al campo de lo vulgar. Como un experto ha dicho, esto he dicho, y esto viene del gran erudito Tasker, que está al fin de su separata, donde él escribió un libro, el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, y muchos de los seminarios lo usan. Pero él dijo esto, él dijo, se empezó con cortaplumas y se ha continuado con hacha.
le hemos cortado por todas partes el Antiguo Testamento. Y la tendencia es de leer la Biblia con capítulo y versículo, ¿cierto? Porque así usted lo entiende, ¿no? ¿Por qué? Porque tomamos el formato de la Biblia, ¿no? Y así lo leemos. Pero la verdad es que la Biblia no fue escrita por capítulos, eso nunca había existido. Y mucho menos por versículos, eso no había existido. Estas eran cartas larguísimas, con párrafos larguísimos. Y hay una fluidez. Si nunca han leído una Biblia sin versículos, y muchos hoy día están frustrados, se frustran, ¿no? Porque permitieron el formato moderno, ¿no?, a determinar cómo se acercan a la Biblia. Esto sucede, ¿no?, unos 500 años más o menos atrás, cuando Inglaterra ordenó a imprimir la primera Biblia, pero se ordenó a imprimirla a la penalidad de la muerte. Viene el hombre que para imprimir y lo llaman porque ya acaban de inventar la impresa, ¿no?, la imprimidora, ¿no?, para imprimir el primer libro que se viene a imprimir es que la Biblia. Y dijo, pero asegura que tiene cada tilde, cada jota, cada palabra, cada letra. Y si no, te cortamos la cabeza. Bueno, ¿quién quiere ser contratado así? El hombre va y él dice, ok, y no es que se lo pidieron, le dijeron. No, la cosa es que él estaba tan asustado que él agarró su equipo y para asegurar que no le faltaba ninguna palabra, ninguna letra, ningún tilde, ni una jota, lo que él hace es que él comienza a escribir cada oración y le pone un número. Y comienzan a contar cada letra, asegura que es igual. Y lo imprimió en este formato que tú y yo lo tenemos, con 2 columnas, la mayor parte son 2 columnas. Y la tradición hasta la fecha se lo imprime. Pero sin saber con el tiempo nuestro acercamiento a ella está confirmado a esto. Y especialmente cuando ellos dividieron la Biblia del Antiguo al Nuevo. Ahora, el propósito para comprender que Cristo vino, cumplir, ese fue el propósito, ¿no? Y con el tiempo la gente fueron relegando el Antiguo Testamento como algo que no tiene mucho sentido. Continuamos. Tal vez, como otro gran erudito ha dicho, ¿no?, C.C. Torrey, ¿no?, él dijo esto: algunos críticos han sido inducidos por las fascinantes estratagemas del hombre perverso. Aunque el método crítico ha hecho una considerable contribución al estudio del Antiguo Testamento, en su insistencia sobre el hecho de que un pasaje no puede ser entendido aparte de su situación histórica. Esto ha sido seguido con tan minucioso análisis que las verdades más importantes se han sido olvidados. Es aquí donde los gran cabezones, ¿no? Y lo que pasa, por eso yo siempre digo a la gente, no solamente entramos en las torres académicas, pero también tenemos que entrar en el aposento alto. Y la tendencia es, y este es el desafío de la iglesia hoy en día, que estamos engordando en lo intelectual. Tenemos conocimiento, mira, por ejemplo, en esta iglesia hay conocimiento a lo loco. Aquí pueden citar la Biblia, que lo viven es otra cosa. Y ese es el problema de la iglesia postmoderna hoy día. Somos súper inteligentes. Aquí mira, aquí son inteligentes. Como la mayor parte de las iglesias en todos los países. Igual, tenemos el mismo problema aquí igual. Pero no lo viven y no lo aplican. Pero están llenos, acá arriba. Y esto fue lo que pasó en los seminarios, en las universidades con los profesores.
Se llevaron con un montón de información y cuando terminaron, se convierten en hombres perversos, porque ahora tuvieron el lujo de criticar las escrituras a la luz de su propio entendimiento, no a la luz de lo que dice la palabra. Ese es el desafío que tenemos hoy. No es solamente aprender intelectualmente, hacer o darle un asentimiento mental, pero es aplicarlo y encaminarlo. Aplicarlo y encaminarlo. Eso es importante. Y estamos a ese riesgo aquí hoy en día. Note, continuó. Su énfasis evolutivo ha hecho creer que las únicas porciones del Antiguo Testamento dignas de estudio son los profetas del siglo VIII, con cuyas porciones la religión del Antiguo Testamento llega a su apogeo. Para los escritores del Nuevo Testamento, sin embargo, el Antiguo Testamento era de una naturaleza completamente distinta. No limitaron su atención a aquellos pasajes del Antiguo Testamento que es más afinidad tenían con las enseñanzas de Jesús, sino que vieron toda la historia de los hebreos como combinando con Dios, manifestándose a Israel espiritual por medio de la encarnación de Jesús, y ¡pum! Ahí terminó todo. Ahora tenemos el lujo de mejorar de Génesis a Malaquías, pero es interesante, nos aferramos a Proverbios de los Salmos, ¿no? En Jesús encontramos la misma actitud. Consideró las Escrituras como una unidad y no como una compilación. Jesús citó exclusivamente el Antiguo Testamento porque era la única cosa que existía. Hay además otro grupo que contribuyó al desinterés en el Antiguo Testamento, aquellos que menosprecian su importancia cuando lo comparan con el Nuevo Testamento. Ese es el problema aquí hoy. He hablado con suficientes hermanos y hermanas en la iglesia, ¿no? Cuando le hablo, ¿qué es lo que están leyendo en el Antiguo Testamento? Casi todos escriben, bueno, no lo toco. Wow. Mira, dicen que siendo el Nuevo Testamento el cumplimiento del Antiguo, el estudio de los escritos judíos es de poco valor. Y si no, esa palabra no atrapa en sus labios, su actitud sí lo grita. Entonces es importante entender esto. Tú debes de llevar una lectura sólida, diaria, de algo en el Antiguo Testamento. Ahora hay centenares y centenares de métodos de leer y estudiar la Biblia, ¿no? A mí no me importa cuál tú usas, pero use algo, ¿no? Pero debe de entender, porque tú vas a descubrir, wow, estoy mal entendiendo lo que se dice Hebreos 1:1. ¿Entiendes? Es importante. Tal opinión es tan irracional como el estudiante que cree que tendría que empezar su estudio de la lengua del Antiguo Testamento en una clase de hebreo avanzado, puesto que solamente en la clase superior es posible obtener la revelación completa. Pero para entender el hebreo avanzado es necesario pasar por el valle preliminar de sombra. El curso más pesado que tuve que tomar fue hebreo. No solamente era complicado, por el primer día que entramos en la clase, el profesor judío nos saludó en hebreo. Y cuando alguien levantó la mano, ¿qué es lo que está diciendo? Él le dio la respuesta en hebreo. Y nunca dejó de hablar en hebreo, ¿no? Y ahí estamos, mira, comenzamos con 75 pastores y terminamos 11 o 14 en ese curso. Y yo, por testarudo, terco que soy, ¿no? Me quedé ahí y quería saber, y yo utilicé el diccionario, que es lo que me está diciendo, que el rayo me dijo, no sé si me estaba maldiciendo o qué. Y yo iba a buscar, ¿no? Y la cosa es que con el tiempo entendí unas cosas importantísimas de los idiomas. Vamos a tomar aquí, depende de qué zona tú vienes, en qué provincia de Perú, ¿no? Usted nunca puedes hablar afuera del contexto de su cultura. Es un hecho imposible. Escúcheme bien, es imposible. Tú puedes aprender un segundo idioma,
Y si tienes mucha astucia, tú vas aprendiendo el contexto de que somos, cómo esa palabra ha sido traducida en otro idioma. Pero tú nunca puedes hablar afuera del contexto de su cultura. Es imposible. Ahora, aquí, ustedes tienen sus modismos, sus jergas, tus dichos, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? Y yo me quedo con un tonto, una sonrisa, ni entendí, papá, lo que me dijo. Escuché cada palabra traspasar tus labios, pero el contexto no lo entendí. Porque las palabras que tú usas están siempre dentro de un contexto que solamente tú y tu gente entienden. Así es por toda parte de Perú, ¿no? Los del norte hablan de una forma distinta, del sur, etcétera, 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 y se nota por su acento, se nota por las palabras que usa, etcétera, etcétera, etcétera. Este no de aquí, ella es de aquí, o de allá, qué sabe. Bueno, y la razón por qué eso es importante, porque su lenguaje, su idioma, las palabras que tú usas, siempre se habla dentro de un contexto cultural. Su fraseología, su dicho, si tú vas a Europa no te van a entender, tú lo tienes que explicar, ¿por qué me dijiste eso? ¿No? Así no es. Ahora imagínense todos los problemas que tenemos solamente dentro del país de Perú, en la comunicación, ahora imagínense afuera. Ahora, para complicarlo más, tenemos el problema que hay 29 versiones oficiales de español. Y tú te quejas, te molesta, porque otro lo dice de otra forma. Así no se dice así. ¿Cierto, sí o no? Qué soberbia tenemos, ¿no? He conocido peruanos que han ido de España y regresan frustrados. Tuve que aprender español de nuevo. ¿Entiendes? Tenemos que ver, y muchos van a Italia. Muchos peruanos están en Italia, muchos que van allá. Y la cosa es que, ¿por qué toco paneles con ustedes? Bueno, porque la Biblia usa un lenguaje en el Antiguo Testamento, ¿no? Y ese lenguaje está dentro de un contexto cultural. O sea, ahora tú tienes que entender por qué lo dijo en la forma que lo dijo. Porque siempre hay un precepto cultural. Ahora la pregunta es si eres judío. ¿A quién se está dirigiendo? ¿Quién está hablando? ¿Cómo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Qué causó el monólogo? ¿Qué causó el diálogo? ¿Fue una sugerencia? ¿Una pregunta? ¿Un mandato? Etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas preguntas están dentro de un contexto cultural. Y el Antiguo Testamento tiene unas costumbres y tradiciones que se fueron progresivamente cambiando. Y cuando entramos en el Nuevo Testamento, especialmente el libro de Mateo, descubrimos que la mayor parte del libro de Mateo está dirigido a quién. ¿Qué es y quién es la audiencia principal en el libro de Mateo? Los judíos. Y si tú no entiendes que está dirigido a ellos, está usando un lenguaje cultural. Tradiciones, entendimientos, cosas que ellos comprenden entre ellos mismos. Pero nosotros apropiamos una parte de ese versículo y lo aplicamos nosotros sin entender que lo estamos violando y sacándolo fuera de su contexto. Eso es importante comprender eso. ¿Por qué? Porque Jesús nunca soltó. Jesús nunca abandonó eso. Pedro, el apóstol Pedro, Santiago, Pablo, todos los apóstoles, especialmente aquellos que escribieron en el Nuevo Testamento, nunca soltaron eso. Netamente, la Biblia es judía en su orientación. Cuando llegamos al nacimiento de la iglesia, ahora entramos en los libros de los Hechos, ¿no? Y las epístolas es el desarrollo del libro de los Hechos, que es un desarrollo del libro de los Evangelios, que es una explicación de ¿qué? Del Antiguo Testamento.
So, hay cosas que tú y yo no podemos apropiar y aplicarlo para nosotros, pero lo podemos comprender. Y lo que debemos es sacar el principio, no los detalles, pero el principio y cómo es que se aplica a nosotros hoy en día. ¿Me está agarrando la idea más o menos? Muy bien. So, ahora no te digo. De la misma manera, aquellos que tratan de entender el Nuevo Testamento separado del Antiguo están expuestos a trágicos errores e interpretaciones equivocadas. Esta actitud ha conducido a muchos a interpretar, ¿no?, los conceptos del Nuevo Testamento exclusivamente según los pensamientos griegos. Ahora, Valerio, mira, ¿te recuerdas mientras hacen las preguntas? O sea, ahora, cuando yo digo a los principios, al pensamiento griego, al pensamiento de los gentiles, a los pensamientos aquellos que no son judíos, a los pensamientos nuestros, hoy día. Ignorando los conceptos hebreos que se le dieron la raíz. So, estos cursos en el seminario, cuando se dan de la geografía de Israel, del Antiguo Testamento, la cultura del Antiguo Testamento, los idiomas del Antiguo Testamento, la gente dice, son cursos aburridos, no tengo necesidad por eso. Y con razón salen con un título, un papelito, y siguen igual. Lo mejor que hubiera hecho es nunca hubiera ido al seminario. Y muchos profesores no tocan ese tema porque saben que y estos son pastores, la mayor parte, están aburridos. Wow. Yo creo que la iglesia, por general, se puede sanar si el 80% de los pastores hoy día bajan del púlpito, bajan de la plataforma y salen de la iglesia y vayan a vender periódicos. Porque nosotros tenemos la misma tendencia de ignorar, descartar la cultura del Antiguo Testamento y imponerla a nuestra hoy día. Este es un libro que transciende todo, es una palabra eterna, es una palabra divina, es una palabra, ¿ves?, celestial, no es una palabra terrenal. Continuamos. Esta ha sido la característica de la historia del pensamiento cristiano durante los últimos años. Sin embargo, ¿no?, tal vez el más importante énfasis del estudio del Nuevo Testamento ha sido la esencial unidad de la Biblia. Como un escritor lo ha expresado así, ¿no? Y estamos hablando de Shanath, ¿no?, que él escribió un libro, ¿no?, de Smythe, hablando de las distintas ideas del Antiguo Testamento. Es un libro en inglés. Por él dijo esto: no es posible progreso alguno en el entendimiento del cristianismo primitivo a menos que el arca de la éxesis del Nuevo Testamento sea recobrada de su vagar por tierras de filisteos y vuelta a su hogar en medio de las escrituras del Antiguo Testamento, a la ley y a los profetas. La lucha que tenemos hoy día es que tú y yo tenemos que regresar como peregrinos, ¿no?, y caminar en el desierto, ¿no?, y regresar a la tierra antigua para entender. Cuando alguien hace un estudio de su descendencia, ¿no?, sus ancestros, tienen que regresar. ¿Y por qué mi abuela? ¿Y por qué mi bisabuelo? ¿Y papá? ¿Y tatabuelo? ¿Por qué él hizo eso? Es una locura. Tú tienes que entender en el contexto que él y ella estaban viviendo, su cultura, sus costumbres, sus entendimientos. ¿Me comprende? Es fácil criticar todo a la luz de hoy al pasado, sin entender que en esa época era el tiempo moderno para ellos. ¿Me comprende? Y si tú puedes, es fácil siempre criticar el pasado, pero tú y yo no estuvimos viviendo en ese tiempo, ¿no? Es que como nosotros hoy día de mayor edad, ¿no?, los jóvenes miran, que ustedes no entienden nada hoy, y creen que nosotros nunca fuimos jóvenes, ¿no? Así no es, abuelito. Mira, y a la inversa, por supuesto, el Antiguo Testamento nunca debe ser estudiado independientemente del Nuevo. ¿Por qué? Porque es el Nuevo Testamento, porque es el Nuevo Testamento en el que revela muchos de los misterios del Antiguo.
declarando los propósitos escondidos en su revelación. Lo que estaba escondido en la sombra del Antiguo Testamento, ahora está a la luz y revelado. Y la gente, esto es algo nuevo. Pregunta, cuando tú vas a encender una luz, iluminar algo, el momento que tú enciendes la luz, ¿es la primera vez que aparece eso o se está revelando lo que ya estaba ahí? Está revelando lo que ya estaba ahí. ¿Me comprende? Y la gente cree que es algo nuevo. Si siempre estaba ahí. Ahora note bien. Ahora, tal vez la mayor dificultad con que se ha de enfrentar el que desea comprender el Antiguo Testamento es un entendimiento inadecuado de la naturaleza de su literatura. Hay distintas versiones y literaturas en el Antiguo Testamento. Eso es importante también entender. La Biblia es un libro, como cualquier otro libro. Cuando tú lees un libro, hay reglas para leer un libro, ¿sí o no? Y típicamente en este lado del mundo, donde tú y yo vivimos, ¿no? En el oeste, ¿no? Leemos de la izquierda a la derecha, ¿sí o no? ¿Correcto? Y hay un contenido. Y típicamente, hay una lógica que fluye de la primera página del primer capítulo con un fin a la última declaración en el último capítulo de ese libro, ¿sí o no? Y típicamente hay una historia que se va desarrollando progresivamente, ¿sí o no? Ahí así es, ¿no? Son mucha gente que va a diseñar, que lee 556 la primera, o el último capítulo para ver cómo termina esta cosa, ¿no? Y salen con una tremenda conclusión equivocada porque no entendieron cómo llegamos a esa conclusión. Bueno, la Biblia es igual. La diferencia, y esto es lo que suena un poco a lo contrario, es que la Biblia no está formada. Está escrita, pero no está formada. ¿Entienden la diferencia? Del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Sí o no? ¿No? Su formato. Tenemos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Pero también tenemos los libros, ¿te recuerdas? En la pizarra, ¿no? El Pentateuco. Son los primeros 5 libros, ¿no? Seguimos con el siguiente libro, el grupo, ¿no? Los históricos, los profetas y los poéticos. Ahora, nota que yo lo tengo afuera del orden. ¿Cierto, sí o no? ¿Correcto? Porque los poéticos, ¿dónde deben estar? Antes de los profetas. Antes de los profetas, ¿cierto, sí o no? Ahora, hay una historia que fluye del principio al fin, pero su formato no está así. No es, en otra palabra, la Biblia como nosotros la tenemos hoy en día no es cronológica en su formato. No es cronológica en su formato. Su formato es esto, lo que tenemos aquí en la pantalla. So, ahora tú tienes que trabajar. Tú tienes que trabajar. Mira, si tú lees un libro y el autor no es tan complicado, ¿entiendes? Que usa palabrotas que son de 10,000 soles cada una, ¿no? Y tú te quedas, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Es frustrante, ¿no? Sacar un diccionario y leer un autor ¿qué dijo? ¿No? Pero la Biblia requiere trabajo. Requiere trabajo. Y tú descubres que el formato es un impedimento muchas veces a la fluidez de entender la idea. Pero si tú sabes cómo está formada y por qué está formada en la forma que está formada, ¿no? Es fácil acercarse a ella. ¿Me comprende? Un ejemplo, pastor, un ejemplo podría ser Job, ¿no? El libro de Job, que está dentro del grupo de los libros poéticos. Sin embargo, cronológicamente, el libro de Job, los estudiosos dicen que está correspondiéndose con el tiempo de Abraham, más o menos. Bueno,
Sí, el libro de Job debe ser, bueno, voy a escuchar la pregunta y la declaración. Porque hizo una declaración y luego una pregunta. Job, si tú lees el contenido, su contexto, ¿cuándo sucedió eso? ¿Cuándo sucedió? Tenemos un libro que se nombra Génesis. Si tú lo pones en una forma cronológica, ¿no? Y escuche bien cómo comienza el libro de Job. Tú dices, wow, pero ahí no está. Porque Job tiene mucha sabiduría que se tiene que aplicar, no solamente leer una historia, sino hay principios que se tienen que aplicar. Ahora, repito lo que usted dijo. Que el libro de Job, que está dentro del grupo de los libros poéticos, cronológicamente, escuché, que está ubicado en el tiempo de los patriarcas, es decir, correcto. Génesis capítulo 12, que es la historia de Abraham. Y así. Correcto, correcto. Ahora, ¿entendió lo que dijo? Pero si tú no entiendes que el formato ha servido como un impedimento para nosotros, y por razón muchos pastores ni siquiera les gusta leer el Antiguo Testamento, porque no entienden su acercamiento. Todo tiene un acercamiento. Si tú sabes cómo acercarse ahí, esto es fácil. Ahora, vamos a tomar la abogada que está sentada ahí. Mira, las leyes pueden ser frustrantes. ¿Por qué tú vas a contratar un abogado? Porque ellos tienen que buscar, revisar un montón de cosas y luego ella lo explica así, ahora entiendo. ¿No? Tenemos la constitución, ¿no?, de la iglesia y le pregunté al pastor, vamos a hablar con Carla y con Angélica, ¿qué rayos están diciendo esta gente? Usan un lenguaje que solamente ellos, porque te mantienen a ti patinando todo el tiempo como una canica rodando por aquí y por allá, ¿no? So, ella tiene que, lo que están diciendo es esto, ¿y por qué no lo dijeron así? Porque no le conviene. Lee un libro de leyes y tú te quedas ahí más calvo que yo. ¿Entiendes? No sé cómo ella lo hace. No sé si tiene superglue, no sé lo que ella hace. Pero mira bien, la cosa es que, pero leyes tienen un acercamiento. Tú sabes cómo, tienen que aprender cómo acercarse a las leyes, ¿sí o no? Medicina, aquellos que estudian medicina. ¿Nunca he hablado con un médico? Le quiere dar una bofetada, ¿no? Él te habla con sus términos y tú te quedas así. Ok, bye. ¿Qué dijo? No sé. Yo tengo un medio aquí y yo digo, no, papito, explícame eso, habla en un lenguaje sencillo. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? ¿Estoy vivo? ¿Sí o no? ¿Estoy vivo? ¿Sí o no? Pero ellos tienen una tendencia de usar un vocabulario que... No, y los abogados también. Un ingeniero. ¿Qué digo? Papito, ponga las carreras así. ¿Por qué no lo dijiste? Bueno, la Biblia tiene ese desafío también. Usamos un montón de términos, ¿no? Y por ejemplo, los miércoles el pastor Martínez está explicando conceptos teológicos. Se nos da una palabra y la viene a definir. Ok, ahora entiendo lo que está diciendo. Pero si él no lo define, ¿qué está diciendo? Dijo esto, ¿qué dice eso? ¿Quién sabe? Todo tiene su acercamiento, todo tiene sus términos y se tiene que definir cómo acercarse al asunto. Un edificio, a ver, ingeniero, vamos a construir un edificio, comenzamos con el techo, primero, no va a funcionar muy bien, no es lógico. Tenemos que entender que el Antiguo Testamento tiene sus propios desafíos, pero cuando tú aprendes cómo acercarse, más fácil de lo que yo pensaba, mucho más fácil. Muy bien, mira, bien. Tal vez la mayor dificultad con que se ha enfrentado el que desea comprender el Antiguo Testamento es un entendimiento inadecuado de la naturaleza de su literatura. El medio por el cual los escritores desearon transmitir su pensamiento fue el lenguaje,
¿Quién es el autor de los lenguajes? Idioma. Dios, ¿no? El arte de la palabra es el principal medio por lo cual las ideas de una persona pueden ser legadas a otras, ¿no? Ahora, el lenguaje tiene sus formas definidas que llevan consigo sus propias leyes igualmente definidas de uso y de interpretación. Ahora, si un escritor bíblico usó un determinado tipo de literatura, se debe interpretar a ese pasaje de acuerdo con las leyes universales de ese modo de expresión. Por ejemplo, el hermano Héctor estaba hablando de los libros poéticos. La poesía tiene sus reglas. Y tú tienes que saber por qué se escribió de esa forma, porque hay una razón, y con esa razón tenemos que acercarnos como leerla e interpretarla. Ahora, las leyes que tú tratas son poéticas. No son poéticas, ¿no? Hay algo complejo, completamente diferente. Cuando tú entiendes cómo acercarse, y es aquí donde yo frutaba los hermanos en la iglesia en Los Ángeles por ahí. Ok, déjame explicarte el concepto, otra lección de la gramática. Mira, fuimos a la escuela y se nos olvidó todo, ¿verdad? ¿Por qué? Ahora lo entendemos cuando yo le explico algo. Oh, sí, entiendo eso. Sí, lo entendí, es que se te olvidó. Es la misma cosa en la Biblia. Mira, si un escritor bíblico usa un determinado tipo de literatura, se debe interpretar ese pasaje de acuerdo con las leyes universales de ese modo de expresión, hasta que sea capaz de ¿qué? De determinar si un pasaje es una atrevida imagen poética o una afirmación prosaica de un hecho científico. Su interpretación ha de ser necesariamente precaria, o si esto no puede ser adecuadamente determinado, el significado del pasaje ha de permanecer incierto. Si tú no estás seguro, antes de declarar que esta es la verdad, deben seguir investigando. Y está bien, mira, cuando ustedes le están enseñando a otros, sea la escuela dominical, sea el púlpito, no ni quiera, y tú no estás seguro de algo, ¿sabe qué? Hermano, no estoy seguro, pero déjame investigar. Pero el orgullo no nos permite decir eso. Salimos con cualquier disparate, ¿no? ¿Qué queremos decir? Y la gente se queda mirando, ¿qué dijo? Está bien decir, no sé. Déjame, ¿saben qué? Lo voy a estudiar. Próxima clase la próxima vez que tenemos estudio bíblico, te lo voy a explicar. Está bien, es como el libro. La gente dice, vamos a abrir el libro de Abdías, capítulo 1, versículo 13, y está la gente. Y ahí están. Use el contenido, te dice la página. Hola, está bien. No hay ninguna vergüenza. La vergüenza es que tú estás ahí por 15 minutos buscando y ya se terminó la charla. No, esa no es la locura, ¿no? Ahora, una mirada ligera a la traducción de la Biblia en inglés o español. ¿Y por qué es importante entender eso? Porque la mayor parte de lo que nosotros conocemos, la Biblia, que tenemos en la mano, depende de qué versión del Biblia tú tienes en español, fue traducida de qué? Del inglés, originalmente. Ahora, hoy en día, en los últimos 20 años, han regresado a los manuscritos originales. Ahora tenemos las versiones, ¿no? Hoy en día que regresaron al hebreo y al griego. Ahora, en el Antiguo Testamento principalmente es hebreo, pero hay persia, hay siríaco, hay árabe, pero básicamente lo traducieron en hebreo. Básicamente es hebreo. Y luego en el Nuevo Testamento también hay siríaco, ¿no? Árabe, pero la 99.99 es griego, ¿no? Ahora, cuando algo es traducido de un idioma a otro idioma, no es tan fácil, tenemos que buscar su contexto original, ¿okay? Y ahora el contexto que estamos actual, presente. ¿Cómo aplico esto aquí sin violar la palabra? Tenemos que buscar una forma como explicarlo y entenderlo en su contexto original
pero también aplicarlo hoy día. Eso es trabajo, tiene que trabajar. Ahora, una mirada ligera a la traducción de la Biblia en inglés o español será suficiente para mostrar que se le presta poca ayuda al lector para descubrir qué clase de literatura es determinado pasaje. Si se abre a azar, y se descubriría que está habitualmente dividida en libros, capítulos y versículos. Sin tener en cuenta que tanto las divisiones de capítulos como los versículos fueron introducidas para facilitar la consulta, solamente para facilitar la consulta, nada más. Y ustedes que me escuchan en la radio, la televisión, y esto hace de la misma manera, repetimos los versículos, el capítulo este y el capítulo este, porque la gente, ¿por qué? Porque la mayoría de la gente está, ok, Juan, capítulo 3, versículo 6, ¿dónde está eso? Mi hábito es repito luego 3 veces. Ahora, no me voy a quedar esperando los 15 minutos, pero le doy el lugar donde tienen que ir, ¿me entiendes? Ese es el uso primordial, principal y casi único. Es un punto de referencia para facilitar la consulta, nada más. Pero no lo lees así. Léelo como párrafos largos. Y dentro de esos párrafos puede tener 2, 3, 4 pensamientos. Un párrafo puede tener hasta 5 o 6 pensamientos. Pero fluyen, están unidos. El problema es que en los versículos los desconectamos. Ayer en la televisión, el pastor estaba hablando, pastor John Martínez, y tuvimos toda la hora en Santiago, capítulo 1, versículo 9. Y la gente me escribió, 1 hora en versículo 9. Sí. Y la semana antes era versículo 8. ¿No? Y le escribí a una hermana que me escribió, le dije, está bien, ¿y qué ha pasado hoy? No, pero el hermano no sale de Hebreos 1:1. Exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entenderlo en su contexto. Es importante. Ahora, nota bien. El lector llega a creer que esas divisiones han existido siempre. ¿Sí lo piensan, aunque los originales no tuvieron ni capítulos ni versículos? Y esto cuando Pablo, el apóstol Pablo en el Testamento, y Jesús en el Testamento, Pedro y Santiago, ¿no? Y Juan hace esto, ¿no? Se ha dicho así, ha oído que se ha dicho así, ¿no? Y tú dices, ¿dónde está eso? El momento que tú lees, se ha dicho así, ok, eso ya yo sé, tengo que ir al Antiguo Testamento. Pero ¿dónde está eso? Ellos no citaban capítulos y versículos. No citaban. Aunque la Biblia, ¿no? 500 años más o menos atrás, ¿no? Se formó y se imprimió la Biblia con capítulos y versículos, ¿no? Pero ¿saben qué es interesante? Que los predicadores del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX no citaban capítulos y versículos. La Biblia dice así, y la gente estudiaba, él está en el Antiguo Testamento, y ¿dónde está? Está hablando de Jeremías. Porque había algo distinto en esa época. Esa época, en todos los países donde tiene la Biblia, el pueblo fue criado con la palabra. Ellos entendían cuando el predicador, el orador comenzaba a hablar donde él estaba. Cuando llegamos al siglo XX, ¿no? Comenzamos a citar capítulos y versículos. Y ahora tenemos 200 años de tradición de citar un capítulo, citar el libro, porque ni citaron el libro. ¿Por qué? Porque en la cultura de esa época, esa comunidad habían leído la Biblia, ya yo sé dónde está hablando. ¿Me comprende? Hoy tenemos que darle un punto de referencia para ayudarlos a llegar ahí lo más rápido posible. ¿Me comprende?
So, tú tienes que entender que por esa razón esos predicadores predicaban con una profunda solidez, porque ellos habían estudiado, leído estas cartas largas con un montón de párrafos y muchos párrafos largos. ¿No te ven conmigo? Y sin duda que esas divisiones son de gran ayuda para el estudio de las escrituras, pero la literatura ha sufrido considerablemente a causa de tal pragmática fragmentación. Es que hoy somos pragmáticos, que es la maldición de la iglesia, la maldición del cristianismo moderno. Imagínenos de lo que ocurriría si las poesías de Tennyson, ¿no?, fuesen editadas, divididas en capítulos y versículos sin tener en cuenta su distribución original. Y sin embargo, precisamente esta suerte ha ocurrido en las escrituras. Hay algunos que desaprueban el estudio literario como si el admirar la exquisita hermosura de una flor imposibilitase a uno para gozar la dulce fragancia. Antes que algo pueda ser apreciado, debe primero atraer. La forma teológica de tratar las escrituras ha destruido mucho de su encanto para el mundo. Y era necesario. El problema es que llegamos al siglo XX y las cosas comienzan a cambiar radicalmente en el mundo cristianismo. ¿Y qué fue lo que pasó? Ya cuando entramos al siglo XX, la madurez de las instituciones, de las universidades y los colegios llega. Y cuando eso llega, ¿no?, ¿qué pasa? Comenzamos a estudiar los detalles, y comenzamos a darle un asentimiento mental y desarrollar el intelecto que creemos que tenemos el lujo, ¿no?, de analizar con el propósito de criticar y anular la verdad que se está hablando ahí. Y comenzamos a presentar un sinfín de posibilidades de otras interpretaciones. Porque ya comenzando el siglo XX, ahora ya tenemos las universidades, ya están maduras. Ya se formaron. Pero los últimos 200 años, ¿no?, han mostrado, especialmente los últimos 110, 120 años, hemos visto la deformación de la universidad inglesa y no la transformación. Los hijos van a la universidad y saben, y tú ni lo reconoces. Regresan y dicen, ¿y quién es este? Porque ahora viene como un erudito que sabe todo. Tiene todas las respuestas, pero no conoce la pregunta. Hasta que la abuela le levanta la mano, le mete la bofetada, le tumba los dientes y dice, oh, ahora entiendo. Y eso ha pasado en la iglesia, especialmente cuando nos acercamos, especialmente al Antiguo Testamento. Note bien. Ahora, hay algunos que desaprueban el estudio literario como si de mirar la exquisita hermosura de una flor imposibilitase a uno para gozar de su dulce fragancia. Antes de algo que puede ser apreciado, debe primero atraer. La forma teológica de tratar las escrituras ha destruido mucho de su encanto para el mundo. Necesitamos renovar una apreciación de la belleza de los relatos bíblicos porque es la puerta abierta para descubrir la revelación fundamental. Es una tragedia de la civilización moderna que a través de las escuelas universidades y universidades, los alumnos aprenden a apreciar la belleza y sublimidad de las obras de Cervantes, Brion, Shakespeare, Browning, y que ignoran por completo a la más grande literatura que el mundo ha conocido porque se halla en la Biblia. Y si se encontrase a cualquier otro lugar, el mundo literario se descubriría ante ella. Pero no ha sido siempre así en el mundo de habla inglesa, especialmente. ¿Por qué? Porque para nosotros en Latinoamérica ese es el punto de referencia. La mayor parte viene de ¿qué? Del mundo de habla inglesa. Note aquí el afán de mezclar el español con el inglés, ¿sí o no?
Y tenemos muchas palabras que nunca lo tuvimos en español, solo usamos en inglés. Estaba escuchando la ministra de las Mujeres esta mañana, en el noticiero estaba hablando de ella. Y está hablando de la condición de las mujeres, el abuso, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella está hablando de las niñas y dice, y el bullying. ¿Y que dónde rayos salió esa palabra bullying? En inglés. Y aquí usamos muchas esas palabras porque todavía, después de tantos años de desarrollo en Latinoamérica, el punto de referencia es en inglés. ¿Por qué? Porque todo vino de la Biblia originalmente en inglés. ¿Cómo se formó los gobiernos por toda parte del mundo? De ese mundo inglés. ¿Me comprende? Etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos los mismos desafíos en la Biblia también. Note bien. Pero no ha sido siempre así en el mundo de habla inglesa. Un profesor norteamericano de literatura inglesa ha escrito que el acontecimiento más importante en los anales de la historia inglesa no fue la derrota de Armarra Invencible ni la batalla de Waterloo, sino la traducción de un libro. ¿No? De un libro. ¿De qué libro estamos hablando? La Biblia. Y el profesor Baldwin, es el que escribió esto, él dijo, mira, fue el siglo XVI que la traducción de la Biblia en la lengua vernácula por Tyndale y Coverdale hizo los ingleses el pueblo de un libro. Y ese libro, la Biblia, las costumbres mentales de los ingleses se convirtieron en hebreas. ¿Qué quiere decir eso? Ellos entendieron algo. En el mundo de inglesa, cuando tú escuchas los mejores predicadores de habla inglesa, note que su mentalidad, su acercamiento es hebreo. Porque por fin entendieron que el mundo de habla inglesa no es la Biblia, es hebreo. Ellos tomaron el tiempo de entender la geografía, la cultura, las costumbres y entender ese mundo. Cuando se acercaban a un púlpito, se acercaban en ese contexto cultural. Pero eso no es lo que sucede en Latinoamérica. Nos acercamos, ¿no?, con la cultura nuestra, ¿sí o no? Un limeño predica completamente diferente que un cusqueño. ¿Me comprende? Porque se acerca conforme a lo que él conoce, su cultura. ¿Por qué? Porque hoy estamos buscando hacer ¿qué? Aplicar la palabra en vez de explicar la palabra, aplicar la palabra en vez de exponer la palabra y dejar que el Espíritu Santo haga la obra de interpretación en el corazón del lector. ¿Comprende? Nosotros lo queremos aplicar. ¿Por qué? Porque sufrimos de esa tremenda enfermedad de ser pragmáticos. Y con eso cae el juego y el peligro de mal entender el Antiguo Testamento. Saintbury, ¿no?, habla, y él habla de la versión antigua de habla inglesa en 1611 como el libro usado por todo hombre y mujer de habla inglesa para el uso más noble de su idioma. Su fraseología se puede leer en los discursos de Patrick Henry, en los grandes discursos de Lincoln, James, Russell Lowell y Nathaniel Hawthorne, denota la influencia de su contenido. Los políticos de esa época siempre hablaban y se acercaban al lectón, ¿no?, y a lo que nosotros nombramos al púlpito, ¿ves?, y hablaban dentro del contexto cultural de la Biblia. Hoy no se escucha eso. Más bien es una vergüenza. Yo estaba viendo el debate anoche en el Congreso. Es una vergüenza. Se tienen el lujo de gritarse, insultarse y terminan igual como comenzaron. Decidieron hacer nada, ¿no? Porque si tú entras en un contexto bíblico, el contexto bíblico siempre te va a llevar a ti que tú tienes que hacer algo con esta verdad. Pfeiffer, que escribió en su libro, ¿no?, escribió un libro en inglés, La Introducción del Antiguo Testamento, él dice esto, dice, y se pronuncia Pfeiffer, ¿no?,
La P es como el nombre del hermano Héctor. La H no existe, ¿no? Dice, ha señalado un buen número de expresiones hoy presentes en número de idioma cuyo original es hebreo, ¿no? Lamerán el polvo, el sudor de tu frente, veneno y ajeno, amontonar ascuas de fuego, una tierra que fluye leche y miel, las estrellas de sus órbitos, caña frágil, hueso de mis huesos y carne de mi carne, ojo por ojo, las ollas de las carnes, ¿no? No las ollas comunes, ¿no? Y dice, y la piel, y dice, el ojo por ojo, y dice, y la piel de mis dientes, ¿no? So, tú tienes que entender que muchas de las frases que tenemos salen de la Biblia, pero no la usamos igual. La usamos de una forma completamente distinta, ¿sí o no? Yo quería solamente para ponerle aceite en el motor del estudio del Antiguo Testamento, comenzar con esta breve introducción. Porque lo que estoy tratando de hacer es cambiar, como dice la hermana Benny, ella usa la frase, cambiar el chip, ¿no? El chip acá arriba, ¿no? De cómo nosotros nos acercamos a la palabra, ¿no? Y no de una pequeña nube como la mano de un hombre, ¿no? O leñadores y aguadores, ¿no? La mujer de tu seno. Una apreciación de la belleza sublime de la literatura del Antiguo Testamento nunca destruirá su interés religioso, sino al contrario lo fomentará y acrecentará. Es de esperar que los estudios contenidos de este curso contribuyan a un mejor entendimiento de la naturaleza del Antiguo Testamento. La importancia de las escrituras hebreas, el plan de salvación es un valor inestimable. Sus personajes, una vez conocidas, pierden su posición cronológica en las lecciones de sus expresiones. El cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra vivirá para siempre. ¿Amén? Vamos a culminar aquí y tomar nuestro receso, porque tú sabes que cuando la otra parte que se cansa, la otra parte se cansa. Vamos a tomar nuestro receso antes de comenzar el servicio.